sexual se ve. La siguiente. No, doctor. No cambia de sexología. Sí, sí, en la 391. Ya, de todos modos, aquí se ve mejor, ¿no? Se ve más claro y por lo menos puedo cambiar desde aquí. Por ejemplo, ahí identificación sexual, ahí cambia, ¿no? Sí, Sí, doctor, ahí doctor. se puede cambiar. Ya. Entonces, tengo un problema con... ¿no? Ahora cambia. No, doctor. Ya, vamos a ver, hacer por el otro sistema nomás, porque es 45 minutos que tiene, ¿no? Sí, doctor. 45 minutos. Ya, a ver, vamos a empezar. Yo creo que eh, vamos a dar en dos pasadas hasta que se acabe y vamos a avanzar rápido porque esto es algo, es bonito y va a ser también dinámico. ¿Ya? Bueno, jóvenes, habíamos quedado en esto, en el tema de la fin de la personalidad, que es la muerte. Después vamos a hablar de lo que es la muerte cuando estemos en tanatología, pero en el artículo 2 del de Procedimiento Penal dice que la muerte, cuando en un siniestro o un accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoniencia para determinar un efecto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo, ¿ya? Este es un tema jurídico que significa que mientras no se demuestre de lo contrario, mientras no haya una autoridad judicial o en el término más propiamente dicho, un médico forense que pueda determinar la causa y la hora de la muerte, ¿no? La persona teóricamente seguiría viva. Entonces, que determina cuando una persona ha perdido la vida y ha fallecido, el momento y la hora es el médico. No puede ser un abogado, no puede ser un policía, no puede ser un juez, tiene que ser un médico el que determine la causa y el instante de la muerte. Por eso que cuando estamos en los hospitales, ustedes cuando vayan a los hospitales ya al año y este año cuando estén haciendo práctica, van a ver que cuando están reanimando un paciente, cuando un paciente hace paro en terapia intensiva o cuando llega un paciente descompensado, todo el equipo se pone a trabajar, ¿no? Tratando de reanimar al paciente. Pero en el momento en que el paciente no da signos de vida o no puede ser que vuelva a latir su corazón, pero nuevamente haga un paro, el médico sigue intentando, tiene un límite de intentos también, no es que va a intentar indefinidamente volverlo a la vida. Normalmente se dice que en 5 intentos el máximo se puede realizar, ¿no? Si al quinto intento vuelve a parar, normalmente ahí se tiene que dejar no seguir intentando porque no se puede ir prolongando indefinidamente una agonía de una persona. Pero en el momento en que sucede eso, lo que hace el médico es mirar su reloj y le dice a la enfermera o al interno o al que esté con el registro, le dice, anote hora de muerte y mira su reloj, las 7:10 de la noche, 19:10. Entonces, es en ese momento el que declara la hora de muerte es el médico, no, no va a ser la enfermera, no va a ser el, el guardia, no va a ser el familiar que va a decir, no, él murió en la casa. Si el médico dice que todavía el paciente llegó con vida, o por decir, puede ser que haya llegado en paro. Una cosa es que haya llegado en paro, ¿no? Y otra cosa muy, muy distinta es que
Hola, sí, ¿se escucha? Ahora sí, doctor. Sí, vale, por favor, me entró una llamada urgente de la acción de carrera. Estamos viendo el tema de la acreditación. Bueno, entonces le decía, es en ese momento en que se pone fin a la personalidad, es decir, el momento que sobreviene la muerte, también sobreviene el fin de la personalidad. Bueno, pero eso lo vamos a considerar en el siguiente tema que tiene que ver con autopsia. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la sexología forense, que este es un tema, como les decía, es dinámico, es un tema que puede dar lugar a algunas especulaciones, pero por favor, yo quisiera, jóvenes, antes de iniciar, y espero que se esté grabando la clase, que todo lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico, científico y médico. En ningún momento se quiere afectar sensibilidades de nadie, ni poner en tela de juicio las costumbres, las creencias que pueda tener cada persona. Ya por eso que vamos a hablar estrictamente dentro del punto de vista médico, científico y legal. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que la sexología forense es esta rama de la medicina legal que va a tener por objeto el estudio de la identificación de género, las alteraciones sexuales, diferenciaciones y su relación jurídica. ¿Ya? Esto para poder entenderlo, nos vamos a ir al tema de lo que significa identificación sexual como un proceso médico técnico que consiste en reconocer el género de las personas. Y este reconocimiento se va a dar de varios tipos. Por asignación, primero, mediante la observación de los genitales. Cuando nace un niño, lo primero que hace el médico es observar si tiene genitales masculinos o femeninos, ¿cierto? Y en ese momento, el médico asigna, por eso es que da el certificado de nacido vivo. Y en el certificado de nacido vivo anota nacido sexo masculino o sexo femenino. Ya, eso es por asignación. Por genética es el método que tiene que ver con la parte laboratorial, científica, que es el estudio del cariotipo normal humano, que en los humanos, digo que en los hombres, en el sexo masculino es XX, y perdón, en las mujeres es XX y en el hombre es XY. Ya, eso todos lo sabemos, ustedes ya han estudiado esto en biología. Y el proceso de identificación ya legal es otro tipo, que es mediante el certificado de nacido vivo, el asiento correspondiente, la oficina de registro civil y el certificado de nacimiento. Ustedes saben que no es lo mismo certificado de nacimiento que certificado de nacido vivo. El certificado de nacido vivo se lo da en el hospital y el certificado de nacimiento se lo tramita en la oficina de registro civil. Ya los padres tienen que apersonarse a la oficina de registro civil y anotar eh, el nacimiento de su hijo y ahí es donde ya anotan nombre del padre, nombre de la madre, ¿no? Normalmente en el certificado de nacido vivo solamente va el nombre de la madre, pero ya en el momento de la, del registro ante la oficina de registro civil va el nombre ya de los dos, del padre y de la madre. Y ojo, que aquí, ya según la ley boliviana, no es necesario que a la oficina de registro civil vaya el padre y la madre. Incluso la madre sola puede ir con su hijo y hacer anotar el nombre del padre que ella sabe que es el padre. Es por eso que muchas veces hay algunos padres que no viven, o sea, no es su pareja eh, de la mujer, pero ni se entera en qué momento daron su nombre, pero ya está registrado en la oficina de registro civil. La identificación social o de costumbre tiene que ver con aspectos sociales, familiares o laborales que llevan a una identificación del sexo. Es por la vestimenta, ¿no? Una asignación por la vestimenta. Uno ve por la calle pasando una persona vestida con vestimenta de masculina y dice, él es hombre.
o ve con una falda, una señorita, una dama y dice, es mujer. O ve una persona con cabello largo y dice, ella es mujer. Ve una persona con cabello corto y dice, es un hombre. Pero, como se dice, dice aquí, es una asignación social o de costumbres, es algo que tiene que ver de que se diferencia incluso de región a región o de país a un país, que hay incluso países en los que es al revés, donde los hombres usan cabello largo y las mujeres pueden usar incluso cabello corto, ¿no? O hay países en los que tanto hombres o mujeres usan falda. Sí, por eso es que esto es algo que no es constante, el tema de asignación social o de costumbre. Lo demás, sí, el certificado de nacido vivo, el tema genético, la asignación por observación que se da en los genitales, en médico también eso es algo eh, que se da en la mayor parte de los países. Pero a todo esto, jóvenes, hay lo que se llaman las alteraciones sexuales. Ya cuando decimos alteraciones, ¿no? Eso yo quiero que se diferencie muy bien lo que es una alteración a lo que es una parafilia o un que va a llevar al delito. ¿Y por qué estudiamos esto nosotros jóvenes? Estudiamos porque sabemos que no todas, pero varias alteraciones sexuales pueden llevar a cometer delitos, ¿no? Nuevamente digo, no, no todas, pero sí algunas, pero por eso para nosotros es importante como médicos saber qué es lo que se considera fisiológico, qué es lo que se considera este, natural dentro de lo que es la parte médica nuevamente. Otra cosa es que algo le guste o no le guste a uno, porque puede ser que, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo burdo, puede ser que a alguien le guste las armas de guerra, o le guste, por decir, la cacería, ¿no? A mí, por ejemplo, de niño tal vez por travieso me gustaba la cacería, pero ahora me parece algo totalmente hasta primitivo, ¿no? Simplemente por placer ir y matar un animalito, es decir, en el bosque. Pero hay gente que le gusta y legalmente está permitido, hay lugares de caza, pero es donde está permitido el que la gente vaya con su arma de fuego y paren y cacen animalitos. A mí personalmente no me gusta, pero y esa es una preferencia, ¿no? Pero hay algunas situaciones que ya rayan en lo que es lo ilegal o entran en- en contraposición con la ley. Por eso es que dentro de las alteraciones sexuales vamos a ver que estas son patologías en algunos casos que conducen a la comisión del delito. Es por eso que nosotros las estudiamos. Y dentro de eso vamos a ver lo que son las parafilias. Siempre jóvenes, y esta enseñanza siempre yo quiero que vaya para toda su vida. Cuando le ponemos una palabra, ustedes simplemente analizándola la palabra, ya ya pueden ustedes, sin que incluso les hayan dicho el significado, este, saber qué significa. A ver, por ejemplo, como le digo, parafilia. ¿Alguien sabe qué significa solamente haciendo un análisis de la palabra? A ver, John Torrico, ¿me puede decir qué es una parafilia? Solamente analizando la palabra, parafilia. Podría ser un determinado comportamientos sexuales. Claro, tiene que ver con el comportamiento sexual. Muy bien, John. Ya, pero
desglosándola la palabra, ¿qué significaría? A ver, compañero, Juliana, Juliana. Como le digo, desglosándola la palabra, parafilia, ¿qué significaría? A ver, ¿alguien se anima? Camila, María José Oropesa, a ver, ¿qué piensa María José? Filia, para desglosar la palabra, sería filia como atracción a algo o amor, y para que va en conjunto de algo. Muy bien, María José. Entonces, exactamente es algo para, siempre cuando vemos para significa algo paralelo, ¿no? Y filia es gusto por algo. Y cuando decimos ya poniendo el contexto de lo que es la sexualidad, sería algo paralelo a lo normal. Filia, como dice, es un gusto, una atracción, algo que todos tenemos una filia, es decir, tenemos una atracción por lo que normalmente, según la sociedad, consideramos normal. Por ejemplo, que es, supuestamente sería fisiológico. Antes de decir normal, yo quisiera que nos olvidemos un poquito de esa palabra normal y eh, digamos, fisiológico. Entonces, lo fisiológico sería una atracción de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre y que eh, tanto el hombre como la mujer tiendan a reunirse para darse placer. Eso sería lo que sería fisiológico. Y todo lo que salga de ese aspecto fisiológico, yendo no simplemente a la parte literal de la palabra, ya sería una alteración. ¿Ya? Por eso es que definimos a la parafilia como desviaciones sexuales o patrón de conductas sexuales en la que la fuente predominante de placer sexual no es a través de la cópula heterosexual. En el término así crudo de la palabra, sería que va paralelo, porque va a un lado de lo que sería la cópula heterosexual, que sería una parafilia o una desviación sexual. Es por eso que eh, esta situación era aceptada hace algunos años, pero como la homosexualidad se la definió como una preferencia sexual en lugar de una parafilia, dejó de estar vigente. ¿Eso qué significa, Jorge? Que hace muchos años atrás la homosexualidad era definida como una parafilia, o sea, como algo que estaba fuera de lo normal, fuera de lo fisiológico. Pero hoy en día, eh, legalmente, incluso hay países que ya aceptan la unión de personas del mismo sexo. Pero ojo, y esta es una opinión dentro del punto de vista eh, científico, médico. Nosotros como médicos, que somos, ustedes que van a ser médicos, sabemos, como habíamos estudiado en el capítulo anterior, que la unión y la- este, el sexo entre personas del mismo sexo fisiológicamente no era lo adecuado por muchas condiciones, incluso de salud, que le mostraba. Eso por el hecho de que en la región anal no hay alguna glándula que lubrique esa zona, por lo cual las personas, ¿no? Y eso está demostrado y eso lo puede decir con mucha autoridad cualquier proctólogo, ustedes conozcan, o cualquier médico, no se necesita ser proctólogo. Todos los que somos médicos en algún momento hemos hecho un examen rectal, hemos hecho un tacto anal, hemos visto la región anal de nuestros pacientes y nos damos cuenta que las personas que tienen relaciones por vía anal no tienen la misma
la misma estructura de esa región ya queda alterada por algunos tipos de costumbres o conductas que son las parafilias, ¿ya? Entonces, por eso también decimos que las conductas sexuales eróticas que no son comprendidas por la mayoría de las personas se podrían definir también como una parafilia. Pero si vamos viendo así, hilando fino, hay muchas costumbres que nos van a traer dificultades en el momento de poder definirlas. Por eso es que este es un terreno, jóvenes, que ojalá que en clase presencial podamos nuevamente conversar. Es un terreno muy delicado que ustedes como médicos van a tener que tener mucho cuidado en hablar este tipo de situaciones porque puede herir la susceptibilidad de muchas personas que practican este tipo de costumbres y que hoy en día hay leyes que lo protegen, que por lo tanto, si nosotros nos ponemos a hablar muy abiertamente y decir todo lo que pensamos dentro del punto de vista médico, tenemos que tener mucho cuidado que no nos puedan después denunciar, no nos puedan iniciar un proceso por afectar la sensibilidad de esas personas, ¿ya? Entonces, eh, hasta aquí se entiende lo que queremos decir, ¿cierto? El hecho de que es algo que hay que tratarlo con pinzas, con mucho cuidado. Hay muchas palabras eh, que hoy en día no se pueden decir así abiertamente cuando hablamos de esto. Por ejemplo, esa palabra que comienza con M, ¿no? Y que termina con N. Ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Esa palabra es una palabra muy estereotipada pues, y ofensiva. Cuando se dice esa palabra a una persona que tiene ese tipo de costumbre, puede uno ganarse una denuncia, puede ganarse un proceso. Entonces es mejor tener cuidado cuando uno está hablando. ¿Saben a qué palabra me refiero, no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces seguimos. Decíamos que las parafilias son costumbres que están paralelas a lo que sería lo que está fisiológicamente estudiado, como estudiamos como médicos. Pero no todas las parafilias están penadas por ley. Por ejemplo, la homosexualidad, que se podría definir como parafilia, no está penada por ley, por lo menos en Bolivia. Hay otros países que sí, que es un delito, que incluso tiene pena de cárcel, pena de muerte puede tener, pero en Bolivia no, ¿no? Y en la mayor parte de los países occidentales. Pero hay países en los que sí está penado. Entonces, esto va a variar mucho de cultura en cultura y de un país en otro país. Por ejemplo, en Inglaterra y algunas ciudades de Estados Unidos, la homosexualidad no se la considera un delito cuando esta se practica entre adultos que consientan a ello. En otros sitios, en otro país, aunque es aceptada ampliamente, aunque no es aceptada ampliamente, es tolerada. Es decir, no se acepta, pero se sabe que algunas personas practican y no tiene ninguna pena. Mientras que hay parafilias jóvenes, y eso yo creo que se va a mantener en el tiempo, que sí están penadas por ley, que tienen cárcel, que tienen pena, que en otros países incluso tienen pena de muerte. ¿Cuáles son? La paidofilia o pedofilia que llamamos, que es la atracción sexual por menores de edad, ¿no? Es un delito. Yo creo que ese siempre va a ser un delito, eso no va a cambiar. A ver, su micrófono de alguien, por favor, está encendido. Ya, entonces se entiende, ¿no? La pederastía también se llama, eso tiene varios nombres. Paidofilia, pedofilia, pederastía,
¿no? Que es la atracción sexual por menores de edad. Otra parafilia que está penada es la necrofilia. ¿Alguien sabe qué significa necrofilia? A ver, Keila, ¿sabe qué es la necrofilia? Rapidito, si no sabe, pasamos. Juliana, ¿sabe lo que es la necrofilia? Naín López, ¿sabe lo que es la necrofilia? Atracción sexual hacia los muertos, doctor. Sí, doctor, eso mismo. Ya. Por el nombre uno puede definir, ¿no? Necro, que tiene que ver con la muerte, y filia, la atracción sexual, ¿no? Hay personas que, bueno, nos dice que va a terminar en 10 minutos. A ver, por favor, ni bien termine, nuevamente la puede activar Diego, ¿ya? Vamos a avanzar. Bueno, la necrofilia es el sexo con cadáveres. El frotegurismo tiene que ver con, como dice su nombre, con el acto de frotarse, friccionar una parte del cuerpo contra otra persona, ¿no? Ese es el frotegurismo. En Bolivia, aquí en Santa Cruz, hemos visto varios casos, pero no se da tan frecuentemente como, por ejemplo, en Buenos Aires, en Sao Paulo, países grandes donde hay froteuristas, hay gente que tiene ese placer sexual de subirse a los medios de transporte, por ejemplo, el subte, el metro, el tren subterráneo, en las horas en que el tren va lleno, para pegarse, o, acercarse demasiado a otra persona y aprovechando que está lleno el medio de transporte, frotar una parte de su cuerpo contra esa persona. Puede ser sus genitales o simplemente cualquier otra parte de su cuerpo. O sea, ellos sienten placer por esa costumbre. Otro es el exhibicionismo, como dice su nombre, personas que sienten placer al caminar desnudo por la calle. En países fríos, por ejemplo, normalmente Santiago de Chile, nosotros, Buenos Aires, que se ponen un abrigo que les cubre todo el cuerpo y luego van a un lugar público cuando ven que hay harta gente eh, que puede mirar, se descubren el cuerpo desnudo y sienten placer por esa situación. Entonces, aquí solamente ponemos algunos ejemplos de parafilia que son consideradas como en algunos casos delitos menores, excepto la paidofilia o pedofilia, que es un delito grave. ¿No? Pero hay otras parafilias que no son penadas mientras no afecten a terceros, ¿no? Por ejemplo, el fetichismo. El fetichismo es el placer sexual por objetos inanimados. Por ejemplo, personas que sienten placer sexual al frotarse o al tocar un objeto del sexo opuesto, es decir, una falda, una ropa interior de una persona, ya sea masculina o femenina, la urofilia, lo que es el placer sexual por sentir o oler o hasta saborear la orina de otra persona, la coprofilia, que es el placer sexual por deglutir o por ingerir materia fecal y otras cosas, otras situaciones más que después vamos a verla, pero que, como ven, son alteraciones. Pero estas personas sienten placer al tener ese tipo de prácticas. Es por eso que dentro de las diferenciaciones sexuales vamos a encontrar también lo que se llama las diferenciaciones cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas, como dice su nombre, cuantitativas significa cantidad, o sea, cuántas veces uno va a hacer en número. Y entre eso tenemos las costumbres, las características de las diferenciaciones sexuales, lo que es la
el hipoerotismo y el hipererotismo. Hipoerotismo podemos clasificar como la costumbre en la que la persona tiene poca actividad sexual. Y hipererotismo sería actividad sexual exagerada, más de lo que normalmente consideramos normal. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto será como frecuencia normal que una persona joven hasta los 30 años pueda tener relaciones sexuales? ¿Cuánto sí que se considera normal? A ver, todos somos adultos, pues sin miedo alguien me puede decir un número. Eso se mide por cantidad de relaciones sexuales por semana. ¿Cuánto piensan que puede ser lo normal? A ver, De 3 a 4, doctor. 3 a 4 a la semana. Sí, estaría dentro de lo normal. ¿Alguien más tiene algún número, más o menos, que lo considera normal? Nuevamente le estoy hablando de una persona joven, de los 18 y 30 años. 4 veces a la semana, dijo su compañera. ¿Piensan que es muy poquito o mucho? ¿Mm? ¿Qué dice Diego? ¿Mm? ¿Qué dice Margarita? ¿Mm? ¿Está presente? ¿Está Margarita? ¿Está Diego? ¿Qué dice Robiño? Hola, jóvenes, ¿están en la clase o están solamente? Estamos, doctor, estamos. Entonces, ¿cuánto consideran normales relaciones sexuales? Lo normal creo que es 2 veces al día, en total sería 14. No sé, doctor. ¿No? Está bien, en personas jóvenes se puede considerar mal. Bueno, joven, lo que se piensa, ¿no? Y es bueno que participemos porque así se nos queda. Una persona joven es normal de 3 veces a 7 veces a la semana, ¿no? Se puede considerar mal. Si estamos hablando 7 veces a la semana, podría considerar una vez por día, todos los días. Pero va a haber días también que la persona no va a tener relaciones por tener trabajo, por tener clases, examen, un montón de situaciones. Es por eso que se puede considerar 7 veces a la semana normal y 3 mínimo también se puede considerar mal. Entonces, entre 3 y 7 días. Menos de 3 veces a la semana en una persona joven se consideraría ya que un hipoerotismo, así que tiene muy pocas relaciones sexuales. Para ser joven, teniendo en cuenta el deseo sexual, que es el apetito sexual que una persona normalmente tiene, se consideraría poco. Ojo, estamos hablando en personas que tienen una pareja fija, una pareja constante, que ya sea su novio, su esposo, con personas que puedan estar en libertad todos los días. No estamos hablando de personas solteras, que, que obviamente va a ser mucho más difícil que puedan tener relaciones sexuales de forma libre o cuando ellos quieran, sino va a ser cuando ellos puedan, ¿cierto? Estamos hablando de personas que ya tienen una pareja constituida. Entonces eso sería de 3 a 7 días. Pero como dijo su compañera, claro, hay personas que pueden tener 2 hasta 3 veces al día
pero obviamente no van a tener esa cantidad todos los días. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de esa media 7 días a la semana, y estaríamos entrando a lo que es el hipererotismo, que ya sería algo más de lo que el cuerpo pueda rendir normalmente. Y eso en el sexo femenino se llama ninfomanía. Cuando una mujer tiene el deseo de tener más cantidad de ese número de relaciones sexuales, una ninfomanía. Y en el hombre se llama bestialismo, ¿no? Sí, cuando hay mucho hipererotismo. Mientras que lo contrario, que es el hipoerotismo, Tenés, mi amor, tu rallador. ¿hola? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, entonces, hoy vamos a terminar temprano porque estamos, solamente estos son 40 minutos, ¿no? Que nos da en la clase. Sí, doctor. Entonces habíamos quedado en el hipererotismo cuando es mayor cantidad de relaciones sexuales en términos cuantitativos, y el hipoerotismo cuando es menor cantidad de relaciones sexuales. Y en el hipoerotismo, en el hombre se llama impotencia, y en la mujer se llama, ¿alguien recuerda? ¿Alguien sabe lo que este, se llama el hipoerotismo en la mujer? Si nadie sabe, no importa, ¿ya? En la mujer se llama frigidez, ¿ya? Todos estos jóvenes, Y en ustedes el van, hombre, doctor, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? en el hombre se llama impotencia. Hay impotencia de tener esa cantidad de relaciones sexuales. Y en la mujer se llama frigidez, ¿ya? La frigidez femenina. Ojo, estamos hablando de personas sanas hasta los 30 años. Después de los 30 años, jóvenes, va disminuyendo. De los 30 a los 40, 45 años más o menos. Dijimos al principio que era de 3 a 7 veces a la semana, ¿no es cierto? Después de los 30 años ya va disminuyendo, ya no es de 3 a 7 veces a la semana, ya es 3 veces por semana, de 2 a 3 veces por semana. Y después de los 40, 45 años, disminuye notablemente a ser ya 1 a 2 veces por semana, hasta los 55, 60 años. Después de los 60 años, eh, todos sabemos que por el tema de próstata, de todo en el hombre, ya
posibilidades de relaciones sexuales normales, como se dice, es más difícil por el tema de la impotencia y la falta de erección. Por lo tanto, muchos hombres ya necesitan usar medicamentos como el sildenafil, el tadalafil, ¿cierto? Entonces, esas son más o menos las edades. Entonces, esas serían las diferenciaciones o las parafilias dentro del punto de vista cuantitativo. Ahora nos vamos a la cualitativo. Cualidad significa, o sea, cualitativo significa cualidad, o sea, qué tipo de alteraciones sexuales van a haber. Y aquí tenemos el exhibicionismo que ya habíamos hablado, personas que sienten placer sexual al exhibir una parte o todo su cuerpo. El sadismo, son personas que sienten placer sexual al causar dolor o sufrimiento en su pareja. El fetichismo, ya habíamos visto, son personas que tienen, experimentan placer sexual al tener contacto con una prenda de vestido, un objeto inanimado de sexo opuesto. Si tienen tendencia, puede ser también una persona que sea fetichista y al mismo tiempo sexual. Entonces, que tenga placer sexual con algún objeto inanimado de una persona del mismo sexo. La necrofilia, ya habíamos visto que placer sexual, tener contacto con cadáveres. El proteurismo, que es el placer sexual al friccionar una parte de su cuerpo a otra persona. La coprofilia, que es el placer sexual al ingerir materia fecal. La zoofilia, o bestialismo también que se llama, que es el placer sexual que se experimenta al tener contacto con animales, cualquier tipo de animal. La sinestesia es el placer sexual que se tiene al imaginar parejas teniendo relaciones sexuales. Es decir, es un sexo de tipo, eh, pen- eh, como te diría, tipo imaginario, con personas que imaginan a otras personas teniendo relaciones sexuales y con eso tienen la satisfacción sexual. El parcialismo, como dice su nombre, parcialismo parcial, personas que experimentan placer sexual al tener contacto sexual con una parte del cuerpo de la persona. Por ejemplo, hay personas que solamente logran la excitación sexual cuando se imaginan en los pies de otra persona. Los pies, hay otros que se imaginan las manos, otros que se imaginan o quieren tocar solamente los pechos de otra persona que se imagina solamente tocando la región de los glúteos. Por eso se llama parcialismo. Y eso se puede ver y se puede verificar con personas que si no tocan esa parte del cuerpo de otra persona, no logran el placer sexual, no se excita. ¿No? Por eso se llama parcialismo. Pues el voyeurismo que es el placer sexual al espiar o al atisbar, al mirar a otras personas, ya sea teniendo relaciones sexuales, o viendo el cuerpo desnudo. Hay casos famosos de voyeuristas que llegan incluso a extremos de treparse a edificios, treparse a árboles para poder espiar con binoculares, baños donde se cambian las señoritas, donde se cambian los hombres, si es una mujer, porque todo esto estamos hablando, jóvenes, de hombres y de mujeres. Cualquiera diría, cuando hablamos de esto, que la mayor parte de los tienen este tipo de parafilias son hombres, pero también hay mujeres, aunque es cierto que en menor cantidad. La asfixiofilia, que se llama, que es el placer sexual, como dice su nombre, a sentir la sensación de asfixia. Personas que cuando están teniendo relaciones sexuales le piden a su pareja que comprime el cuello, ¿no? Porque sienten placer
sentir esa sensación. La coprofagia, ya han visto que es copilia, y el exhibicionismo, que, que ya hemos visto allá. Y aquí ya entramos en lo que son las diferenciaciones sexuales como tal. La primera es la homosexualidad, que tiene una relación afectiva carnal entre personas del mismo género, varón con varón o mujer con mujer. Entonces, normalmente cuando es varón con varón, tiene el nombre que se le da de homosexual. Cuando es mujer con mujer, se llama lesbianismo, ¿no? Sí, eh, eh, ese es el nombre que se le va a dar. El varón homosexual y la mujer lesbiana. La transexualidad es el antagonismo entre la estructura física y mental. Eso tiene que ver con personas que tienen tendencia al cambio de sexo, incluso a través de cirugías. Hoy en día es una cirugía que, que es muy costosa, pero hay gente que paga, incluso en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, personas que ya eh, buscan someterse a este tipo de cirugía, porque esto es llevado por un deseo obsesionante y consciente de cambiarse de sexo. Hay personas que dicen, no, yo tengo mi cuerpo con características masculinas, pero yo por dentro soy una mujer. ¿Sí? Entonces llega tanto la obsesión que pueden gastar ingente cantidad de dinero para cambiarse de sexo. La bisexualidad, que es un punto intermedio de una relación afectiva carnal con ambos sexos. Personas que tanto disfrutan, ya sea varón o mujer, que disfrutan tanto estar con varones y de la misma forma van a disfrutar estando con mujeres. El travestismo, ojo, el travestismo no es lo mismo que la transexualidad. El travestismo es la transposición de vestimentas de un género a otro y obtiene la persona placer vistiendo ropas del sexo opuesto. Pero ojo, a un travesti no necesariamente le va a gustar cambiarse de sexo. Hay muchos que están conformes con el cuerpo que tiene. ¿No? Si es hombre, le gusta vestirse de mujer, pero si le dice que se cambie de sexo, él dice no, yo estoy conforme con mi cuerpo como está, solo que me gusta vestirme con ropa del sexo opuesto. Entonces, ¿qué dice a todo esto el Código Penal? En el artículo 277 habla del delito que se llama contagio de enfermedades de transmisión sexual, venérea o VIH-Sida. Dice, quien a sabiendas de hallarse atacado por la enfermedad por cualquier ITS, infección de transmisión sexual, o VIH-Sida, pusiere en peligro de contagio. Esta palabra de contagio en algún momento se va a eliminar porque es una palabra un poquito fuerte para personas que practican este tipo de relaciones, sobre todo el tipo sexual. El peligro de transmisión sería a otra persona mediante relación sexual o extrasexual, se le dará una privación de libertad de 1 mes a 1 año. El contagio venéreo se llama, o contagio de transmisión sexual. Si el contagio se produjere por ITS, la pena será de 1 a 3 años. Y si se produjese por la transmisión del VIH-Sida, será sancionada con privación de libertad de 5 a 10 años. En caso de que el peligro de contagio se diere por medio sexual o extrasexual y resultara víctima una niña, un niño o adolescente, se sancionará con una pena privativa de libertad de 3 a 6 años. ¿Ya? Entonces, esto es bueno que lo lean detalladamente porque son 3 situaciones diferentes y la penalidad es diferente. Ahora dice, si el contagio se produjere, la pena será de 10 a 15 años. Una persona sabedora que es portadora de VIH
tiene relaciones, tiene y produjere la transmisión con un niño y un adolescente, su pena de privación de libertad sería de 10 a 15 años. Por eso que yéndonos un poquito más atrás, decimos, ¿por qué para nosotros este estudio nos lleva a esta etapa? Porque como decíamos, hay parafilias o desviaciones sexuales que van a ser delitos y que van a ser castigados, porque nos vamos a determinar qué tipo de alteración sexual somos nosotros los médicos, no va a ser un abogado, no va a ser un juez, es el médico el que tiene que decir al abogado y al juez. Entonces, de estos, ¿cuáles serán delitos? Por ejemplo, a ver, Roberto Galvi, ¿la impotencia será un delito? No, doctor. ¿O erotismo? No, no, no es cierto. Y, a ver, el iPad de Pili. ¿Quién tiene el iPad de Pili? Sí, doctor. ¿Cómo se llama? Pilar, doctor. Bueno, Pilar, ¿la ninfomanía será un delito? No, doctor, porque no creo que afecte a otras personas más. Creo que es propio. Muy bien, perfecto, Pilar. Andrés, ¿el exhibicionismo será un delito? Andrés. Marianela, ¿el exhibicionismo será un delito? Marinela, ¿no? Marinela, Eh, Buenas noches, doctor. Creo que sí, en Santa Cruz, bueno, en nuestro departamento y en nuestro país creo que sí, pero no es un delito mayor. Creo que lo sancionan solo con una multa. ya. Muy bien. Diego, ¿el sadismo será un delito? No, doctor. Bueno, hay situaciones en las que sí y no, ¿no? Por ejemplo, si el sadismo no llega a producir lesiones, ¿sí? Marcas, y la persona no presenta denuncia, no se queja, ¿sí? Este, no va a ser un delito, que lo está aceptando. Pero si el sadismo llega al extremo de producir lesiones, cortes, han visto lo que hoy en día han aparecido por todos lados, se llaman los sex shop, ¿no es cierto? Las tiendas de artículos relacionados con el sexo, donde se ven este, cinturones, se ven cadenas, o sea, eso se da porque hay personas que usan ese tipo de artilugio, y eso no va a ser para acariciar, sino para producir sufrimiento y dolor. Entonces puede llegar eso a ser un delito, ¿no? Dina, ¿la necrofilia será un delito? ¿Mm? Buenas noches, doctor. Sí. ¿La necrofilia es un delito? Creo que sí, porque estaría, bueno, aunque sería un cadáver, igual estaría como afectando a una persona, no con vida, pero igual. Sí. Es un delito, ¿no? De todos modos, porque es una profanación de Sí, cadáver, porque obviamente el necrofílico vaya a desenterrar un cadáver, o en algunos casos, eh, eh, nosotros como forenses hemos tenido
personas que se deslizaban a la morgue, cuando la morgue era en el Hospital San Juan de Dios. Hemos tenido que sacar varias personas y hacerlas arrestar por la policía porque no era más que nos descuidábamos, dejábamos la puerta entreabierta, nos íbamos a la oficina para llenar documentación, ¿no? Y habían dos necrofílicos que entraban y que varias veces los hemos encontrado encima de los cadáveres. Entonces, hay situaciones jóvenes que pareciera de película, pareciera ah, un chiste, una broma, pero en nuestro medio se dan este tipo de situaciones. El froteurismo, Fabiana, dígame, ¿puede ser considerado un delito? Fabiana Iglesias. Sí, doctor, puede ser. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? ¿O qué delito estaría En que no cometiendo? respetamos el espacio de la otra persona. Pero no hay un delito, ¿no? que diga irrespeto al espacio de otra persona, ¿no? Hay un delito, o sea, ya le digo, es un delito, pero ¿qué delito? Lo hemos estudiado en el tema anterior. ¿Mm? ¿Y se acuerda? Robiño. ¿Qué dice? Sí, ¿Será un doctor, delito? bueno. ¿O qué delito es el froteurismo? ¿Se considera un delito menor, doctor? Ya. A ver, delito menor. Diego, ¿qué dice? El, el froterismo, creo que no, doctor, porque no hay una ley que lo estipule como tal. ¿No lo consideraríamos como como acoso sexual, perdón? Exactamente. Puede considerarse como acoso sexual uno y otro como abuso sexual. ¿Qué decíamos en el 308, tercero del Código de Procedimiento Penal? Dice que violación en el 308A dice que abuso sexual es la penetración del miembro viril o cualquier elemento, ya sea el dedo, vía vaginal, anal o oral, ¿no es cierto? Pero en el 308 tercero dice que todo acto constitutivo, que puede ser con toques impúdicos, sin llegar a la penetración, se considera abusos sexuales. Entonces, el froteurismo puede ser considerado abuso sexual cuando el frotamiento se produce a nivel en una mujer de los pechos, a nivel de la región de la vulva, lo genital o la región de los glúteos. Puede ser considerado delito y esta persona puede ser detenida, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar. Si un froteurista puede estar cometiendo un delito y puede ser sancionado. La zoofilia o bestialismo, ¿será un delito? Sí, Sí, doctor, es considerado un delito. Sí, hoy en día está considerado un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nadie, ningún animalito a aceptar que bueno, se considera que los animales no tienen razonamiento, pero igual un animalito no, eh, por su propia voluntad no va a aceptar eh, ser penetrado o penetrar a una persona por su propia voluntad. Para que eso suceda, se le estaría forzando. ¿Vale? Y eso entra dentro de lo que hay esa ley de protección a los animales hoy en día.
¿cierto? Entonces, es un delito. La sinestesia, bueno, obviamente no va a ser un delito porque está en la imaginación de la persona. El parcialismo tampoco sería un delito porque eso tiene que ver eh, incluso con una relación sexual, que una persona que solamente se excite o tenga frotamiento contra una parte del cuerpo. Por eso se llama parcialismo, que significa parte de algo. A no ser que el parcialista llegue al extremo, que hay casos de psicópatas que se han dado, que llegan a amputar esa parte de su cuerpo de otra persona, ¿no? Eh, nosotros hemos visto como que hay personas que se han dado la tarea de ir a desenterrar cadáveres solamente por amputarles las manos, tenían ese parcialismo con las manos. El voyeurismo es un delito porque va contra la propiedad privada de otra persona, en el hecho de observar, invadir la privacidad de la persona, ¿no? Y es un delito y es un delito este, muy difundido hoy en día. La asfixiofilia. Asfixiofilia no sería un delito mientras no llegue a cometer un homicidio, pero hay muchas situaciones que ya se han dado. Una situación vimos aquí en Bolivia que llegó a quitarle la vida a otra persona en el en el intento de obtener satisfacción mediante la, la compresión del cuello para darle la respiración y sentir esa sensación de asfixia, de falta de aire. ¿Ya? Entonces, es por eso que estudiamos este tema, tiene que ver con parafilias que pueden llegar al delito. Obviamente, otro tipo de parafilias, ya habíamos dicho, la paidofilia o pedofilia, por ejemplo, todos sabemos que es un delito, ¿no? Y hoy en día es lo que más eh, se está difundiendo, el hecho de que hay una persona denunciada por ese delito, que es tener sexo con edad. Hay otro tipo de delito que tiene que ver con la edad también, que se llama gerontofilia. ¿Qué sería la gerontofilia? A ver, Margarita. Atracción por personas mayores, quizás, por ancianos, generalmente. Eso, anciano. Y Mayerly, ¿desde qué edad se consideraría anciano? Desde los 60 años, ¿no? Sí, de los 60 años. Pero aquí hay que ver el tema que tiene que haber una diferencia de edad de por lo menos 20 años. Si se consideraría ya gerontofilia, una persona que tiene 40 años y solamente, ojo, una persona que solamente se enamora o tiene placer sexual con personas 20 años mayores que esa persona, o sea, que tengan de 60 años para arriba. ¿Ya? No estamos hablando, ojo, algunos casos aislados, personas que se pueden enamorar, ¿no? Podemos todo el tiempo en la calle, personas de 30, 40 años que llegan a enamorarse de una persona de 60. Pero eso ya es como un enamoramiento normal, ¿no? Pero en este caso, la gerontofilia son personas que solamente se enamoran de personas que son mucho mayores que ellas. Entonces, esa diferenciación, esa línea de diferenciación. Es por eso que ya, para finalizar, donde vemos la violencia sexual, decimos que
un bien protegido por la justicia es la libertad sexual. Y en menores e incapaces, como no se les reconoce el consentimiento, el bien jurídico protegido no es la libertad, sino la indemnidad sexual. ¿Por qué? Porque un niño o una persona discapacitada no va a tener la libertad de, de decir sí o de decir no. Entonces, lo que se protege es que esa persona no tenga que tener relaciones porque no tiene esa persona la libertad de consentir positivo o negativamente. Por eso, en términos generales, se define agresión sexual a cualquier acto sexual realizado sin consentimiento o con un consentimiento viciado. Fíjense esta diferenciación. Sin consentimiento, un tema de decir sí o no, y otro, consentimiento viciado, cuando se le convence. Pues a un niño se le puede convencer con una pastilla, con una tableta, hoy en día con un celular, una imagen, se le puede convencer. Bueno, bien, joven, como nos queda 15 minutos, solamente ya aquí vamos a ver la intervención en el recojo de muestras que se dan en todos los casos de delitos sexuales. Hemos visto que los requisitos para la valoración de víctimas de violencia sexual, que se llama BBS, las víctimas de violencia sexual, que como antes se había visto, que tiene que haber un ambiente apropiado para este examen, tiene que haber la aceptación de la persona, ¿no? El consentimiento informado. Toda persona, antes de realizarse una valoración de violencia sexual, tiene que, por escrito, aceptar que, qué es lo que se le va a realizar. Eso significa que tenemos que explicarle qué le vamos a hacer, qué tipo de maniobras vamos a hacer, vamos a revisar sus genitales, posiblemente tengamos que tomar fotografías para plasmarlo eso en un archivo fotográfico que pueda servir como prueba. Tiene que haber el tema del respeto a la persona que estamos hablando y con sus familiares. Discreción, aquí sí que entra el tema del secreto profesional, que en ningún momento podemos comentarle lo que veamos en el consultorio ni a nuestra pareja, esposa, mucho menos a nuestros hijos, ni menos a un amigo, ¿no? Y siempre tiene que realizarse esta valoración con un familiar de la víctima, y si la víctima en ese momento no tiene un familiar, no hay nadie que le esté acompañando, que haya un personal de salud de sexo femenino, ¿ya? Porque que ganamos de hacer una valoración entre dos, tres médicos y la sola, pues, la víctima es una mujer. También vamos a estar produciendo lo que habíamos dicho, una doble violación. Entonces, los hallazgos físicos que vamos a tener en caso de violencia sexual, vamos a eh, eh, tratar de buscar signos que nos permitan identificar si esta persona ha tenido coito vaginal. Por eso vamos a ver los diferentes tipos de imen. Ya les había mostrado, aquí vemos otro tipo de imágenes, que son también bastante este, eh, claras, donde nos muestra los diferentes tipos de ímenes. Otros tipos de ímenes que ya aparte de lo que habíamos visto, aquí tenemos un pasiforme, un imen franjeado, un imen tabicado, o, perdón, bilabiado, que es de lo que nos debemos el setado o tabicado, y el cribiforme. Siempre dice su nombre, tiene múltiples orificios. Y habíamos visto todo lo relacionado con el desgarro del himen, la lesión de genitales. Habíamos visto que entre los 6 y 11 años ya es posible la penetración, pero la desproporción del tamaño entre la vagina infantil y el pene hace que se dé una rotura del periné que incluso puede llegar a destruir el tabique rectovaginal. Mientras que pasó en los mayores de 11 años, ya solamente se va a dar la rotura el, el himen sin producir lesiones demasiado graves.
Decimos que en la mujer adulta las lesiones genitales van a ser más, más raras, más excepcionales. Solamente vamos a ver en muchos casos la presencia de líquido espermático en genital, presencia de vellos púbicos, puede ser del agresor, contagios de enfermedades venéreas, ¿no? Por eso la exploración de la mujer adulta se va a precisar un instrumental básico, una camilla ginecológica, una lámpara cuello ganso, ¿no? Y se hace un examen general, la región extragenital, paragenital y genital. La recogida de muestras, como vemos en la imagen, son el caso de, a ver, lo que ya el otro día llamábamos chupones o suquilaciones, se va a tomar muestra con sopos estériles en la zona donde se ha podido producir la suquilación. Aquí vemos suquilaciones típicas. También vemos otro tipo de sugilaciones, son marcas que tienen que ver con dientes. Se va a ver la recogida de muestra en la región extragenital de las uñas, como visto. Finalmente, la identificación de fluido seminal a través de la prueba de fosfatasa ácida prostática, también en la prueba del PSA. Todo eso tiene que ser trasladado a la policía, a la fiscalía, mediante la cadena de custodia, que eso debemos estudiar. En el protocolo de intervención tiene que haber registrado todo esto, que es nesis, examen general, examen sexual, vaginal, examen del agresor. Bueno, importante que nos quedemos con esta frase, jóvenes, que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Mientras nosotros, como personal de investigación, personal médico, le dejemos esperando a esa víctima sin bañarse, que ha sufrido una agresión sexual, si le saque ficha, que espere, que vaya a sentar su denuncia, estamos haciendo que el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y la verdad huye. Que esa víctima en el tiempo que está esperando sentada en la silla va a tener ganas de ir al baño, va a ir al baño, va a orinar, va a hacer su necesidad fisiológica, se va a limpiar y ahí nos va a destruir cualquier evidencia que nosotros podamos colectar para determinar la presencia de ADN del agresor. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias. Hasta aquí vamos a quedar. Si alguien tiene alguna duda, son temas delicados. Nuevamente les digo, a mí me encanta que ah, alguien que tenga alguna duda, si no es en forma directa, me pueda hacer alguna consulta por WhatsApp. Siempre estamos para contestar. Para eso es la clase y también para eso es el WhatsApp. Ya, si no quieren preguntar directamente, lo pueden hacer en mi personal por WhatsApp. De lo que se trata es que no te quede ninguna duda. Muy bien. Si nosotros, a ver, vamos a ver si mañana ya hay micro, pues, ¿no? Ojalá haya micro para que podamos pasar la clase esencial. Porque si no hubiera, yo voy a ver la forma de obtener una cuenta, que todas nuestras cuentas en diciembre se nos pudieron de Zoom. Por eso es que ahorita estamos adquiriendo cuentas y eso toma su tiempo. Pero yo voy a tratar de prestarme una cuenta para mañana para que sea la clase ininterrumpida, podamos avanzar más rápido, tomando en cuenta de que el viernes o el lunes es nuestro primer examen. Muy bien. Eh, de, de todos modos, hemos tomado las fotos. Le voy a pedir a Diego que tome en cuenta quienes están presentes. Sí, doctor, ya saqué screenshot de todos los participantes. Son 61 personas, ¿no? Que están presentes. Sí, doctor. Muy bien, jóvenes, que tengan una buena noche.
de descanso y nos vemos mañana, ya sea en forma virtual o presencial. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, Bueno, doctor. descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.